estos tres conceptos, 3, 4, 5 y 6, es decir, aumenta la extracción no planeada, aumenta la disminución en el nivel de reservas, aumentan las políticas de racionamiento, aumenta el crecimiento o el aumento de conflictos sociales, y esto se mantiene aumentando. Lo cual nosotros decimos, pues es un caso no deseado, no es lo que queremos, ¿sí? Voy a, después, más adelante, a ver si da tiempo, voy a hacer una mención sobre este número 2, que se fijan, todo tiene unos menos este número 2, ¿sí? Y eso nos habla de la importancia del peso sobre un nodo específico. Por ejemplo, aquí a todos nada más les toca 1, ¿no? Al único que le tocan de a 2, pues es al 3. Entonces, este nodo va a tener un peso importante en la red. Ahora, hasta aquí, espero que vayamos más o menos bien. El punto es, ¿qué? ¿Y de qué me sirve saber esto? O sea, esto es catastrofismo, esencialmente. Es decir, todo esto se va para... Tampoco se necesita como un estudio muy complicado. O sea, ahí la lógica, el sentido común, ¿no? El sentido común me dice, pues bueno, no necesitas muchísimo para saber que todo eso va a pasar. Ah, hay una cosa muy interesante. Por eso funcionan los modelos. Porque al modelo yo le puedo mover algo y puedo ver qué es lo que va a ocurrir. Ponte la siguiente. Yo digo, a ver, ¿qué tal si en lugar de políticas de razonamiento uso políticas de concientización? O sea, si en lugar de decir falta ración, o falta ración, o falta ración, o falta ración, más bien digo falta, ok, vamos a armar. Digo, recuerden que es el mundo, ahora sí, ahí sí uso mi lado físico, bueno, mi lado de físico, de formación, y digo, la concientización ideal. Una concientización. Asumamos que existe una concientización ideal. ¿Qué pasaría si eso fuera? Estoy cambiando dos elementos, o sea, estoy cambiando dos elementos de causalidad. Estoy asumiendo yo que la concientización estaría orientada a disminuir el aumento de la extracción no planeada. Y estoy pensando que también está orientada a disminuir los conflictos sociales, es decir, una campaña que me permita que esas dos cosas del sistema no se me disparen. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Ah, bueno, la matriz asociada sería esta. El nodo 5 tendría un -1 y un -1 en esas dos, ¿sí? Y, mándame la siguiente. Y vean qué curioso, o sea, qué es lo que pasa con el vector. Del 0 al 7 es lo mismo, por eso puse los puntos suspensivos, es decir, el sistema se comporta igual. Pero después empieza a haber un comportamiento bastante distinto al que tenía. Y de hecho, en este caso, el sistema llega a un ciclo límite, que pasa especialmente por este vector, y que es el mismo que tengo aquí como B17. ¿Se fijan? 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, y aquí tengo 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Es decir, moviendo un solo nodo, claro que es mi sistema ideal, pero moviendo un solo nodo, yo le daría la vuelta a este comportamiento, porque eso querría decir que en algún momento disminuye el aumento de la extracción no planeada, disminuye la disminución, es decir, aumenta el nivel de las reservas, aumenta las políticas de concientización. Bueno, ¿no? Tendrían que disminuir las políticas de concientización para que se estabilizaran. De hecho, este se prende y se desprende, se hace 1 y se hace 0, por aquí lo veríamos. Aquí está como 1, el 5, aquí está como menos 1, el 5, aquí está como más 1, aquí está como más 1, aquí está como menos 1. O sea, las políticas irían cambiando, ¿no? Como que se necesitarían y no se necesitarían para que esto se estabilizara. Pero también disminuye el aumento de conflictos sociales. ¿Sí se entiende? Es decir, en términos generales lo que quiero mostrar aquí es que moviendo uno solo de estos nodos podría yo cambiar cualitativamente el comportamiento de mi modelo. ¿Y eso qué me permite? Si me mandan la siguiente. Bueno, ahí está. Es decir, los mapas en este sentido me permitirían tomar decisiones estratégicas. ¿Qué tipo de decisiones estratégicas? Por ejemplo, decir, ok, en lugar de hacer inversión en todos estos elementos de la red, porque ¿cómo arreglo esta red? Yo me encuentro con esta red, ¿cómo la arreglo? Pues alguien podría decir, bueno, pues tienes este presupuesto, pues inviértelo en todos los nodos, ¿sí? Yo diría, bueno, sí, pero no tengo un presupuesto suficiente para invertir en cada uno de estos nodos. Mi pregunta es, como modelador, ¿existe uno de estos nodos al que poniéndole yo ese presupuesto pueda arreglar lo más posible el sistema? Y ese es el tipo de preguntas que estamos tratando de responder. En este caso, yo sé que lo que les presenté, de hecho ahorita les voy a presentar unos mapas del trabajo que estamos haciendo,
Pues les digo, es de alguna manera una caricatura para presentar el modelo. Pero son modelos que tienen algunas cosas interesantes. Bueno, a ver, no, regrésame la segunda. Bueno, cambiar el estado, eso sí, lo que habíamos dicho. Superman puede llevar el sistema a una parte distinta. Ahora, ¿cómo lidiamos con la incertidumbre? Aquí hay un caso muy interesante. Aquí solo estoy pensando que una cosa causa otra, pero no estoy diciendo cuánto la causa o cuánto no la causa. Mándame la próxima. Y aquí es donde entra la lógica difusa. Es decir, a los mapas cognitivos les metemos lógica difusa. ¿Para qué nos funciona la lógica difusa? Pues aquí está. A diferencia de la lógica clásica, la lógica difusa permite caracterizar, permite manejar o dar grados de verdad. ¿Sí? Aquí un ejemplo, antes de este ejemplo quiero ponerles uno que le gusta mucho a Carlos, que es, piensen que yo necesito clasificar manzanas rojas y manzanas verdes. Y entonces yo pesco una manzana y la veo y es roja, y la pongo en las rojas. Pesco una manzana y la veo y es verde y la pongo en las verdes. Y así estoy, roja, 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 verde, roja, ¿sí? Y de pronto pesco una manzana que es pues, ni roja ni verde. ¿Sí? La lógica tradicional me diría, pues si es 51% roja, pues pone las rojas, ¿no? Pero realmente si la pongo en las rojas, le estoy haciendo justicia, por así decirlo, a la manzana. ¿Qué es esto? Pues es un objeto que no es ni rojo ni verde. Eso es lo que es. Como cuando nos dicen, se usa mucha lógica también para modelar el comportamiento o el pensamiento humano. Cuando llegan nos dicen, ¿cómo te sientes? Y uno dice, pues más o menos. ¿Te sientes mal? No, tampoco me siento bien. Más o menos. ¿Sí? Eso, aquí hay un ejemplo, ahora sí con el siguiente. Este es un ejemplo también muy típico. De hecho, citation needed, esta figura la van a encontrar en Wikipedia con una explicación muy simple de lo que es la lógica difusa. La temperatura la tengo en este eje y tengo tres conjuntos: frío, tibio y caliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo les digo, oigan, una temperatura de 0 grados. No, pues es fría. No, es fría, definitivamente. Pero una temperatura que esté por aquí, por ejemplo, no sé, pensemos que estos son 10 grados. ¿Es frío? Pues sí, sí es frío, pero no es tan frío, ¿no? ¿Es tibio? Pues no es tibio, pero no es, o sea, sí es tibio, pero no es como tibio, tibio, ¿no? Realmente, lo que diríamos de este valor es que pertenece esto, no sé, sería como 0.2% al conjunto de lo caliente y pertenece, pensemos, 0.8% al conjunto de lo frío. ¿Sí se entiende? Es decir, caracterizamos a cada elemento por un grado de pertenencia al conjunto. En este caso, este valor pertenecería al conjunto de lo tibio 2%, bueno, 0.2%, y pertenecería 0.8 al conjunto de lo frío. ¿Sí? Eso mismo me permite trabajar con otras cosas. A ver, mándame la siguiente. Ok. Los mapas cognitivos me permiten entonces trabajar con cuantificadores lingüísticos. Así como usé cuantificadores de frío, tibio y caliente, y entonces a cada valor de temperatura podía decir qué tanto pertenecía a uno de esos conjuntos. Aquí lo que estoy haciendo es poder poner pesos lingüísticos a cada conjunto. Porque ahora sí, si ustedes me dicen, oye, el aumento social en la demanda de agua, ¿cuánto aumento en la extracción no planeada causa? Yo no le puedo dar un número, pero a lo mejor un experto me diría, pues lo causa de manera suficiente, ¿no? Así como cuando decimos, se me hace que el ambulantaje colabora mucho a tales problemas, suponiendo, ¿no? O creemos que, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, con elementos que no podemos definir. Entonces yo puedo usar cuantificadores lingüísticos, suficiente, 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 mucho, mucho y poco. Uso estos tres elementos para dar el ejemplo: poco, suficiente y mucho, ¿sí? ¿Cómo opero con ellos? Este es otro tipo de análisis sobre el mapa. ¿Puedes pasarme la siguiente? Bueno, estos estarían mapeados exactamente igual que en el otro caso. No, es que creo que entonces esta no la necesito mucho. Esta sí la necesito. Uso toda esta parte del álgebra causal. Voy a usar dos elementos. Voy a usar algo que llamo efecto indirecto,
que es el mínimo de las uniones, ¿sí? Es decir, yo estoy pensando que en una cadena, la cadena no puede ser más fuerte que el más débil de sus eslabones. ¿Sí se entiende? Por eso estoy tomando el mínimo de todas las uniones. Y el efecto total, ¿cuál va a ser? Ah, pues va a ser el máximo. Aquí no es de las uniones, yo me equivoqué. Es el máximo de todos los efectos indirectos. Es decir, si tú quieres ver cuánto un nodo causa a otro, sigues todos los caminos. El efecto indirecto va a ser el mínimo valor en cada uno de esos caminos, y el efecto total va a ser el máximo de todos los caminos posibles. ¿Sí? A ver, mándame la que sigue. Y entonces, como ejemplo, yo voy a decir, bueno, voy a analizar cuánta causalidad imparte el nodo 1 sobre el nodo 3. Y hay 3 caminos. El primero es 1, 2, 3. El segundo es 1, 2, 3, 4, 5, 3, que es el que puse acá como I2. Y el tercero es que vaya del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6 y del 6 al 3. El mínimo del primero es el mínimo de suficiente y suficiente, que es suficiente. El mínimo del segundo es el mínimo, el efecto indirecto del segundo es el mínimo de suficiente, 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 mucho y poco, que es poco. Y el mínimo de este tercero es suficiente. ¿Sí? Ah, no, perdón, el mínimo de este tercero es poco. Si yo calculo el efecto total, es el máximo de suficiente, poco y poco, que es suficiente. ¿Sí? Es decir, el nodo 1 está causando de manera suficiente, es decir, el aumento en la temperatura causa de manera suficiente el aumento en la extracción no planeada. Ahora, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo cambio esto para que el efecto otra vez en el sistema sea completamente contrario? Bueno, el máximo de suficiente, poco y poco es suficiente porque aquí está suficiente. ¿Y ese suficiente de dónde viene? Ese suficiente viene del primer caso. Es decir, necesito modificar solamente una de estas ligas. ¿Cómo el aumento de la temperatura genera un aumento social en la demanda de agua? Pues probablemente puedo pensar cómo haría para cambiar eso. ¿Y cómo el aumento social en la demanda de agua genera un aumento en la extracción no planeada? Pues podría incluso decidir cuál de los dos me es más fácil, porque cambiando uno de esos, cambio el comportamiento general del sistema. A ver, mándame la que sigue. Bueno, ahí está. Es exactamente lo que acabo de decir. Para modificar el efecto total de 1 sobre 3, basta con modificar una liga. En este caso, cuando yo hice la diapositiva, se me ocurrió la 2-3, pero ahorita también se me ocurre que la primera podría ser posible de modificar, ¿no? Trabajando, no sé. Entonces, los mapas nos permiten otra vez tomar decisiones estratégicas de un solo punto para modificar, de manera que el comportamiento general se modifique. Bueno, y otra cosa que puedo hacer, que es regresar de estos pesos de poco, suficiente y mucho a los pesos ponderados, es decir, regresarlos a mi conjunto. Y en este caso, el álgebra, nada más que no me voy a meter mucho, es el comportamiento en este caso del sistema depende de los pesos, es decir, de la fuerza de las ligas. Ahora, esto abre un campo de estudios muy importante, porque abre todos los estudios posibles en entender cuánto un sistema genera otro. Por ejemplo, ¿qué peso tiene el aumento de la temperatura sobre la pobreza? Sobre el aumento de la pobreza. Es un elemento, es una liga muy importante de estudiar y que requiere, obviamente, no que yo en el cubículo del PINC diga, pues se me ocurre qué es esto, ¿no? Sino requiere un estudio mucho más exhaustivo. Y es por esto que estamos tratando de acercar gente que esté trabajando en distintos problemas relacionados con el cambio climático, pero que le interese aportar en el conocimiento general del sistema, ¿no? Para poder hacer la integración y tener modelos que de alguna manera esperamos, ¿no? Asumiendo que los hacemos con el trabajo con los especialistas, pues esperamos que estos representen de alguna manera al menos cómo vemos la realidad, no es lo que sucede, ¿no? Y que nos permitan tomar decisiones para mejorar estas cosas, ¿no? Ok, a ver, píntale una menos. Ahí está. Bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cuál es nuestro caso de estudio? Que les voy a mostrar nada más qué sería un mapa con el que en este momento estamos trabajando. Ahora sí.
Estamos trabajando en el sistema de abastecimiento de agua de la Ciudad de México, que es esta cosa horrible que de una vez les digo no voy a resolver aquí, afortunadamente. No sé, nadie salga corriendo del auditorio, por favor. Nada más, lo único que quiero decirles es que encontramos aquí, por ejemplo, forzantes climáticos y sociales, que era algo que Carlos me estaba contando ayer, y era esta parte de saber echar bien las culpas, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿qué le toca a la sociedad? ¿Qué le toca al clima? ¿No? Y saber, bueno, hasta qué punto el clima sí es el culpable del apocalipsis que se avecina, o hasta qué punto no, ya hay un apocalipsis ahí. Como forzantes climáticos, yo tengo aquí una disminución de la precipitación, un aumento de temperatura en el número 1, y tengo por aquí una cosa de aumento de eventos extremos. Y como forzantes sociales relacionados con el sistema de agua, hemos identificado, bueno, suena a muchas personas, un estudio de Escolero Fuentes, que es un investigador de geofísica, identificó, para dar las citas que se necesitan, aumento de la población, que es el número 3, desarrollo de la agricultura en el número 4, urbanización en el 5 y crecimiento de la industria en el 6. ¿Sí? Entonces lo primero que se nos ocurrió fue decir, a ver cuánto es de acá y cuánto es de acá. Entonces, mándame el siguiente. Cuando encendemos los forzantes climáticos, el sistema converge en 3 iteraciones, o sea, en 3 simples multiplicaciones, converge donde estos de acá se prenden, que son los que me interesan a mí. Este creo que tiene 12, o sea, no, tiene 20, ¿verdad? Entonces 20, 19, 18, 17, 16 y 15, que son, el 15 por ejemplo es degradación de acuíferos, el 17 es la disminución en la recarga de acuíferos, el 18 es la disminución en la disponibilidad de agua. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que los forzantes climáticos, solo encendiendo esos y apagando los sociales, pues finalmente sí tengo una degradación en los puntos en los que a mí me parece importante. Pero, a ver, mándame la siguiente. Cuando hicimos, cuando tomamos los forzantes sociales y apagamos los climáticos, lo que nos encontramos es esencialmente lo mismo. Es decir, si yo hubiera hecho las cuentas con los numeritos fraccionarios, este modelo lo que me está diciendo es que con forzantes climáticos o sin forzantes climáticos hay esta apocalipsis que se avecina. Ahora bien, habría que trabajar en esos pesos de cada liga para saber qué tanto el clima contribuye a la aceleración de estos procesos. ¿Sí? Porque bueno, alguien podría decir, si la causalidad es muy poquita, pues sí va a ocurrir, pero va a ocurrir después de mucho tiempo, tanto como 50 o tanto como 100 años. Es decir, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando? Y eso sería muy interesante.